Imagina un mundo donde nuestra conexión con las máquinas transforma no solo cómo vivimos, sino lo que somos. Un lugar donde cada avance tecnológico es un paso más hacia nuestra propia trascendencia. Bienvenidos a Mundo Futuro, el podcast donde Jorge Alor, Mario Valle y Jaime Limón, creadores de la legendaria revista Sputnik, en cada episodio exploran cómo la tecnología nos remodela, nos redefine y nos prepara para una nueva era de evolución humana. El mundo cambiará más en los próximos 10 años que en los últimos 100. No predecimos el futuro, solo lo exploramos. Hay cosas conocidas y cosas desconocidas. Y entre ambas están las puertas. Jim Morrison. En un mundo donde la línea entre lo imaginado y lo real se desvanece, esas puertas son el espacio donde se forja el futuro. Ustedes son mentes con visión y adelantadas. Nosotros no predecimos el futuro, solo lo exploramos. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Mundo Futuro. Este podcast, como ustedes saben, se graba en 3 diferentes latitudes. Una de ellas es Seattle, Washington, en donde se encuentra nuestro querido Jamie James Lemon. Y la otra latitud es San Francisco, California, donde se encuentra nuestro querido Mario Mayito Valle. Mi nombre, afortunadamente, sigue siendo Jorge Alor, grabando desde la Ciudad de México. Queridos Jaime y Mayito, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Don Jorge, don Mario y a toda la gente que nos acompaña el día de hoy, un placer como siempre estar con ustedes, muy emocionado además, porque estamos estrenando, bueno, no estrenando, pero digamos que retomando nuestra presencia en YouTube. Ya ven que los estamos castigando con el presentarnos de manera visual con ustedes para que se atreva a querer vernos. Entonces, obviamente no vamos a olvidar jamás a la gente que solo nos quiere escuchar. Síganos escuchando en Spotify. Pero si nos buscan en YouTube, estamos tratando de hacer más actividades en cuanto a comunidad. Entonces, por ejemplo, si quiere arrancar una plática con nosotros, si quiere mandarnos comentarios, y como que la plataforma de YouTube nos permite hacer más. Si quiere regañarnos, ¿no? También entonces, si quiere regañarnos. Si quiere regañarnos, darnos sus comentarios, por favor. Uh-huh. Por favor, con muchísimo gusto. Entonces, los invitamos, por favor, si nos quiere buscar como Mundo Futuro Podcast en YouTube. Y sobre todo, ya sabe lo que le voy a decir, lo que todo mundo en YouTube le dice. Campanita, suscríbase, síganos ahí. Y va a ser un placer tener este espacio nuevo para poder interactuar pues con ya ustedes. Lo dijo el queridísimo Jaime Limón. Damas y caballeros, estamos de manteles largos porque ese canal de YouTube, a pesar de que ya existía, como bien dijo Jaime, ahora sí le estamos poniendo atención y ojalá que le guste a mucha gente que, pues, acostumbra ver este tipo de contenidos en video. Ojalá que le guste. Le prometemos mucha chorcha y buen contenido. Así que, como dijo Jaime, suscríbase y a mí, como siempre, me toca mandar a que este episodio, que ya es el 184, sigue acercándose poco a poco y lentamente ese esperadísimo episodio 200. Yo sigo sin poder creer que estemos ya cerca del 200, pero póngase mientras tanto cómodo y cómoda. Esto es Mundo Futuro. Este episodio es presentado y patrocinado por Autómata. Autómata es una empresa de tecnología especializada en implementar inteligencia artificial de forma estratégica para que las organizaciones y las empresas transformen su manera de operar. A través de una plataforma modular, lo que hace Autómata es ofrecer soluciones que van desde agentes de voz y texto para atención al cliente hasta sistemas multiagentes que automatizan procesos complejos, integrando los datos de la empresa y contextos en tiempo real. El enfoque que tiene Autómata combina la innovación, la seguridad y la personalización que se necesita en casos extremos para que la IA o la inteligencia artificial no sea solo una herramienta, sino un colaborador activo que evoluciona con el negocio. En Autómata se convierte la inteligencia artificial en una ventaja competitiva real. Gracias, Autómata, por tu patrocinio. Se compran antenas cerebrales, teletransportadores, androides, visores neuronales, exoesqueletos, consolas de videojuegos cuánticas o algo de robots viejos que vendan. Esto es Virtual Realidad, la sección donde las noticias parecen un sueño de ciencia ficción. Mundo Futuro, el principio del fin. Y bueno, vamos a arrancar con nuestra queridísima sección Virtual Realidad, que ya saben, son
las noticias que tienen las características de poder cambiar al mundo, que ustedes votan y que esta semana, querido Mario Valle, sacó la casta después de 2 semanas consecutivas derrotado. Quedó en primer lugar con su noticia de que el veneno de las abejas puede posiblemente ser una cura contra el cáncer. Yo estoy pidiendo recuento, ¿eh? Yo estoy pidiendo recuento porque es una noticia como de podcast de herbolaria, pero bueno. Exactamente, de herbolaria. A ver, pero ahí ahí es el respetable el que cuenta, querido James. Ya ves, a mí me regañan por los ovnis y a Mario lo gana por las abejas, Dios santo. Pero bueno, pichones sacan, y pichones sacas quiere decir que el señor Jaime Limón es quien tiene la mano en esta primera noticia. Así es, me arranco yo, ya que la vez pasada a nadie le gustó. Esperemos que esta noticia sí les llame la atención. A mí me llamó mucho la atención, la verdad. La guerra entre todas estas compañías que están generando sistemas de inteligencia artificial está que arde, como se imaginará ustedes. Y uno de los clientes más grandes que uno puede tener como una empresa así es obviamente el gobierno de cualquier país. Y en el caso de Estados Unidos, hoy anunció la compañía Anthropic, que es respaldada por Amazon, es la compañía que Amazon apoya o que tiene para desarrollo de inteligencia artificial, está ofreciendo para cualquier usuario o cualquier dependencia del gobierno de Estados Unidos que pueda usar su modelo que se llama Claude o Claude AI por $1 al año. No es la primera en ofrecer algo así, pero porque se une de hecho a ChatGPT, OpenAI, Gemini también, y ahora Claude está proponiendo un nivel de precio, digamos que ridículo, porque como ustedes imaginarán, la idea ahí es, una vez que cualquier organización, cualquier gobierno empieza a basar sus procesos con una inteligencia artificial, es probable que esa relación sea de largo plazo. Entonces, bueno, me pareció una noticia bien interesante. Anthropic se une a esta pelea de quiénes van a ser las empresas y las inteligencias artificiales con las cuales los gobiernos de Estados Unidos, puede ser a nivel federal, estatal, y seguramente lo vamos a ver en otros países y en Latinoamérica, cuáles son las empresas que se quedan y se incrustan de alguna manera en el futuro de los gobiernos con la inteligencia artificial. Ahora me toca a mí, y esta no es tan noticia porque apareció inmediatamente que nosotros grabamos el episodio pasado, entonces pues ya la gente muy erudita ya se la sabe, pero no deja de llamarme la atención ni volarme la cabeza, y sobre todo ustedes que trabajan bueno, los tres trabajamos en el negocio del gaming, pero ustedes de forma más sobre donde están los creadores. Para mí la noticia es que Google suelta esta bomba de Genie 3, que es esta herramienta que permite la creación de mundos en tiempo real con un simple prompt jugable, caminable en 3D, impresionante, con diferentes escenarios que, vaya, ahí es la imaginación, desde que puede ser Roma o la luna o un mundo de crisantemos o un panteón, y tiene este look and feel como de ir como caminando, ¿no? En un first person, déjame decirlo así, y cómo va rendereando en tiempo real con los detalles, los más mismo lujo de detalles de la física. Y aquí me parece que esto es algo que cambia el mundo del gaming, pero me gustaría escucharlos, ustedes que, y estoy saliéndome un poco del guión, pero sabiendo si ustedes están de acuerdo con eso, denme un minuto de su impresión al ver Genie 3. Bueno, yo primero los invito a que busquen nuestro episodio dedicado a videojuegos, donde tocamos un poquito cómo podría impactar esto, pero yo creo que estábamos proyectando este tipo de aplicación y de disponibilidad a muchos años o a mucho más tiempo. Ya está llegando. Mi opinión es, sí va a impactar mucho la producción, va a permitir que mucha gente que no podría tal vez empiece a hacer juegos. El tema es, yo creo que la infraestructura para soportar algo así todavía no está tan disponible, ¿no? Yo no me imagino. No lo lanzaron todavía. Entonces, y una vez que lo lancen, la capacidad que se va a requerir para sostener algo que con tanto proceso, no sé qué tan fácil esté. Entonces, pero sí, la verdad me sorprendió. Yo les tengo una confesión, mis queridos carnales, y bueno, a la gente que nos escucha, ese día le mandé un email a gente que conozco de DeepMind acá, pidiéndoles una entrevista, mandándoles el brief
de Mundo Futuro, me batearon totalmente y dijeron que no están dando entrevistas al grado, o sea, a tal grado. No por para Mundo Futuro. Exactamente. A tal grado me entusiasmó la noticia, pero te voy a decir algo, Jorge, no me entusiasmó tanto del lado gaming. Esto no va a impactar nada más a gaming. Yo creo que la tecnología, sí. sin Es duda, el y como primero en la siempre, lista, ¿no? O sea, ¿no? en ese Pero sentido, es mucho más gaming profundo, siempre es uno de los primeros en la fila que es impactado. Pero creo que con esta tecnología, cuando esté disponible, se pone sobre la mesa la promesa completa del revamp y del renacimiento, ahora sí, de este cómputo inmersivo que hemos estado platicando. El desarrollo de mundos inmersivos ya no va a requerir grandes esfuerzos de programación como hasta ahora, y ya ni siquiera cosas como vibe coding, ¿no? Sino es simplemente el decir en tiempo real qué es lo que quieres que se vaya creando para que un usuario. Ya no llega ni a coding. Entonces, ¿no? Es puro vibe. es impresionante. A mí y además, esto que dijo Jorge es también muy cierto. La noticia fue lanzada al día siguiente que grabamos el episodio anterior. Entonces, masivo. Yo creo que va a estar bien interesante el mundo en los siguientes años al respecto de esta tecnología. Y evidentemente voy a volver a ganar con esta noticia. Prepárese, dama y caballero, porque está verdaderamente impresionante. Resulta que hoy, 12 de agosto, el Financial Times reportó que el mismísimo Sam Altman, cofundador de OpenAI y director general de OpenAI, está impulsando la compra o por lo menos una inversión fuerte de OpenAI en una compañía llamada Merge Labs. Merge Labs, que es una nueva empresa tipo Neuralink, una nueva empresa de estas categorías llamadas interfaz cerebro-computadora, que por sus siglas en inglés es BCI, ¿no? O BCI. Y esto es directamente para competir contra Neuralink de Elon Musk. Recordemos que Elon Musk y Sam Altman son archienemigos, ¿no? De acuerdo al Financial Times, Merge Labs busca levantar capital con una valoración más o menos de $850 millones, que es bastante bajo comparado con lo que vale o con la referencia de evaluación que tiene hoy Neuralink, que es $9,000 millones. Hay que recordar que en junio pasado, es decir, hace un par de meses, Neuralink levantó $650 millones a esta evaluación y afirma, no solamente afirma, sino que ya ha reportado de una manera bastante tangible el estar trabajando en implantes humanos desde hace ya un par de años casi, ¿no? De ahí que OpenAI, que definitivamente está metidísimo con todo lo que tenga que ver con redes neuronales, etcétera, también considere el añadir al menú de productos y al menú de líneas de negocio de OpenAI servicios como los que ofrece Merge Labs. Vamos a ver si esta compra se concreta. Si se concreta, la carrera, y por eso es que me gustó la noticia, la carrera por los implantes cerebrales va a comenzar antes que yo diga ya vamos a pasar al siguiente tema, caballeros. Esto fue Virtual a Realidad, la sección donde las noticias parecen un sueño de ciencia ficción. Mundo Futuro, el principio del fin. Y bueno, en este episodio me toca a mí arrancar con un tema que ya había pichado yo aquí internamente y creo que hoy es buen momento. La verdad es que no está ligado con ninguna noticia. Es algo que varios reporteros en Estados Unidos, y de hecho yo leyendo algunos análisis, me llamó mucho la atención, porque es una combinación bien interesante de los cambios que estamos teniendo, esta visión de la cultura como algo, de la tecnología como algo parte de la cultura, hasta qué grado puede llegar. Entonces, lo que les quiero platicar es un poquito este movimiento, esta agrupación, esta comunidad que se hacen llamar los racionalistas. Todo empezó en Silicon Valley, obviamente, y actualmente, si usted anda por los lares ahí cerca de Don Mario Valle, por Berkeley, en California, se va a encontrar una casona que es lo que le están llamando como un monasterio futurista, donde va a encontrar a usted a gente, probablemente se va a ver muy nerd. Tenemos gente desde desarrolladores, gente que estudia genética, y todos ellos se reúnen en este lugar que se llama Lighthaven. Que de entrada ya, porque cuando uno escucha Lighthaven ya suena así como que un poco oculto, ¿no? Y Lighthaven no es un lugar, un espacio religioso, pero
casi. La gran diferencia es que los racionalistas lo que promueven es el uso y la decisión y la definición del futuro de la humanidad basado totalmente en decisiones racionales, lógicas, alejándolo de hecho de la religión o de cosas sentimentales, y donde están proponiendo que la gente pueda llegar a acercarse, ser parte de esta agrupación y ayude a crear un futuro donde es la razón la que define hacia dónde debe de ir la humanidad. Entonces imaginarán, es súper interesante, hay filósofos, hay matemáticos y ya es una red global. De hecho, muchas de las personas que participan en esta comunidad son directivos de OpenAI, de Google, de Anthropic. Tienen sesiones los martes donde van y no es que lean la Biblia, sino más bien tienen unos textos como sagrados. Y hay uno que se llama The Sequence, que es básicamente ensayos que hablan sobre cómo tomar decisiones y cómo generar un pensamiento probabilístico. Entonces, la matemática, la lógica es la que rige. Pero empieza esto ya a sonar, ¿no?, como un culto. Y ahorita me platicarán ustedes, déjenme darles un par de datos más. El movimiento está muy conectado con algo que ya hemos platicado aquí que se llama el altruismo efectivo. Y es esta visión también que se tiene mucha gente en Silicon Valley y en otros lados relacionados con tecnología, donde no debería hacerse ningún tipo de inversión o donación si no tiene un fin, un propósito muy claro de avanzar a la sociedad y no hay ningún tipo de desperdicio. Entonces, la gente se ha estado acercando a los racionalistas, a esta comunidad. Les voy a mencionar, por ejemplo, dos nombres. Jan Tallinn, cofundador de Skype, y Dustin Moskovitz, cofundador de Facebook. Ambos dos son de la gente más renombrada que forma parte de este grupo y que han estado financiando casas como esta en California, pero también hay una en Boston, en Nueva York, en Ámsterdam, y en Sydney ya también tienen un espacio así para racionalistas. Y finalmente les voy a dar un dato muy rápido. Ellos estuvieron atrás del movimiento a finales de 2023 cuando se acuerdan que querían sacar a Sam Altman de OpenAI. Bueno, pues mucha de la gente que estaba relacionada con esa acción eran los racionalistas diciendo que las decisiones que estaba tomando Sam Altman no iban para ayudar a la humanidad, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención estas cosas que empiezan a aparecer cultos, que empiezan a tener pinta como de una religión, pero totalmente conectadas a la matemática, a la ciencia y a la tecnología. A mí me suena más como a secta, James, con más tipo religioso, también me parece que al estar en Silicon Valley, a tener esas personalidades ahí, también es un espacio de networking interesante, ¿no?, que me gustaría, a muchos les gustaría pertenecer por ir al simple hecho de echar desmadre en el networking, ¿no? Pero sin duda es algo que ya hemos hablado aquí y creo que en los próximos años vamos a enfrentarnos a ese tipo de pensamientos, ¿no?, de formas de pensar diferentes y yo creo que muchas de ellas van a estar, la inteligencia artificial de alguna o de otra forma estará presente, ¿no? Y veremos las cosas más locas que haya. ¿Por qué no hacemos una aquí en Mundo Futuro? Una Vamos iglesia. a hacer una logia, ¿qué les parece? ¿La logia? Una iglesia. Vamos poniendo un manifiesto, vamos haciendo hacemos una oración antes de empezar. Eso es un poco de lo que se trata, ¿no? De hacer comunidad y de vibrar todos en la misma frecuencia, ¿no? Estaría bien interesante si la gente que nos escucha o la gente que nos ve, si han escuchado de algún tipo de movimiento, agrupación así en México o en Latinoamérica. Porque a mí me llama la atención, obviamente, los lugares que les mencioné son casas en Europa, en Australia, ¿no?, en Estados Unidos. Pero yo creo que este tipo de movimientos también podrían tener impacto fuerte en México y en Latinoamérica. Entonces, eso no se menciona aquí, al parecer no hay un como capítulo, como les llaman, ¿no?, un espacio Latinoamérica, pero si alguien que nos escucha o nos ve nos puede comentar si han escuchado algo, sería bien interesante darle seguimiento. Voy a salir con mi nerdada de historia, mi James, pero esto no es nuevo. No es nuevo para nada. Hay que recordar, por ejemplo, movimientos como la Ilustración, que es este movimiento Enlightenment, que se llamaba en inglés, de hecho, el Enlightenment, que es uno de los movimientos filosóficos basados en ciencia del siglo XVII y del siglo XVIII, que fueron verdaderamente los que movieron el progreso que vino después. Estoy hablando de Voltaire, de Kant, de Diderot y la enciclopedia. ¿Quién más estaba por ahí? Bueno, ¿cómo se me puede olvidar? El mismo chingados, Newton.
Newton es producto de la ilustración. Y hablando de masonería, mi canal, el señor Newton era maestrazo de logia top, ¿no? Entonces, está cabrón como a veces se nos olvida que mucho del verdadero progreso que ha sucedido en la humanidad procede de estas como movimientos y de estas cosas medio locas que nosotros, la gente normal, decimos pinches loquitos y que la historia revisa, porque así como hubo la ilustración, también estuvo el positivismo, ¿no? Con Descartes, y bueno, me podría yo ir en otras 2 o 3 movimientos. Entonces me parece súper interesante, se me antoja incluso hasta ver qué se necesita para irme a dar una vuelta. Deberías ir a dar una vuelta. Así como me fui, me escapé al museo de la historia de la computación el otro día, pero me encanta claro. Porque digo, más allá y respetamos aquí en Mundo Futuro y yo que a veces me falla lo político, quiero decir y el disclaimer que respeto todas las preferencias y fes que la gente que nos escucha tenga. Yo personalmente tengo una opinión muy radical y negativa de cualquier religión, pero fuera de eso, el que haya un movimiento racionalista basado en ciencia, basado en matemáticas, que más que una religión esté, como muchas religiones también, pensando en el futuro de la humanidad con beneficio, pues me parece algo positivo que vale la pena por lo menos estudiar, ¿no? Un poco. Sí, creo que, y para cerrar un poco, les doy 2 datos más. Uno es, hay una rama o un grupo dentro de este mismo grupo de los racionalistas que están empezando a ver la posibilidad de la inteligencia artificial y la superinteligencia como algo que a lo mejor guiaría a la humanidad. ¿no? Por supuesto. Empieza a sonar como una deidad. Entonces, lo decía, te complemento ahí un poquito, lo decía Mo Gaudat, se llama el exdirector de Google, y que decía, vamos a vivir un maldito infierno los próximos 15 años con la AI. Es un infierno, pero cuando este infierno termine, va a ser que la AI va a regir todo lo que estás diciendo, va a regir nuestras vidas, la política, el gobierno, etcétera, en donde va a ser lo único que va a terminar haciendo es el bien de la humanidad, pensando en el bien de todos los humanos y dejando atrás los políticos que tienen intereses propios, que tienen corrupción, sino que la AI va a regir. Eso es un poco lo que lo acaba de decir él la semana pasada. Me llamó la atención por lo del infierno de los 15 años, pero tiene sentido también, que este periodo de adaptación. Hasta al día de hoy, inteligencia artificial sigue siendo una herramienta y pues depende, como siempre lo hablamos aquí, depende quién usa la herramienta y cómo será eso. Y los dejo con un último detalle que se me hizo interesantísimo y es una de las maneras con las cuales están llegando al mayor número de gente joven para jalarlas y que sean parte de este movimiento. Es un fan fiction, para la gente que no sé si conocen el término, pero es cuando alguien que es fan de algún tipo de contenido, puede ser un libro, puede ser una serie, una película, empieza a contar sus propias historias. Bueno, el filósofo que fundó esta comunidad, que se llama Eliezer Yudkowsky, él escribió un fanfiction de Harry Potter, que se llama Harry Potter y los métodos de racionalidad. Harry Potter and the Methods of Rationality. Lo pueden buscar. Y a través de ese libro que está disponible en internet, muchísima gente lo lee. En Harry Potter no busca la magia, al contrario, está obsesionado con la ciencia y la lógica y la toma de decisiones. Y este libro como que los va llevando, esta historia los va llevando hacia un punto donde les hace, a la quien lo lee, si le hace sentido, pues se acerca a este grupo, ¿no? Se acerca a esta comunidad. Entonces me hizo muy interesante que Harry Potter o un fanfiction de Harry Potter sea uno de los ganchos más grandes que tienen para jalar gente. Tiene todo el sentido, ¿no? Esa es la merca de atraer por ahí a la gente por la parte, déjame decirle, geek de Harry Potter, pues ahí van a ser los primeros que caen. Buena red. Pues muy interesante, por ahí les estaremos platicando si salen más noticias, pero para que lo tengan en el radar, el movimiento se llama Los Racionalistas y es una parte nueva de la manera en que la gente está encontrando sentido a la vida y buscando hacia dónde va el futuro, ¿no? Ya estoy viendo que vamos a perder a Mayito. Hasta luego. Fue un gustazo verlos, compañeros. Estás escuchando Mundo Futuro, el principio del fin. Un podcast en donde exploramos el futuro. Gracias por escucharnos. Mundo Futuro, el principio del fin. Del fin. Bueno, y lo que yo les quiero comentar en este episodio sobre el cambio de ChatGPT 4 a ChatGPT 5.
Seguramente muchos de los que nos escuchan ya han estado escuchando algunas noticias, opiniones de lo difícil que fue el cambio de uno a otro, porque lo que sucedió es que ahora no aumentaron un ChatGPT más, sino que hicieron todos los ChatGPTs juntos y lo hicieron uno, que es el 5. Entonces, la gente que ya tenía una conversación diaria con ChatGPT 4, o sea, con el previo, ya había desarrollado un vínculo. Entonces, algo que se empezó a tratar en redes sociales es que la gente se quejó mucho de dónde está su amigo. ¿Dónde está la voz que lo acompaña? Le cambiaron la personalidad, le cambiaron el acento, ya no se acuerda de mí, ya no es la persona que yo tenía y estoy muy triste. Eso era obvio, me parece que eso era obvio que iba a pasar, pero hubo otra reacción de los críticos en donde, ¿qué está pasando con nuestra sociedad? En donde estamos estableciendo vínculos emocionales con las máquinas. Sí está sucediendo. O sea, claro que la gente que se está quejando, sí se está quejando. Y sí está triste porque le quitaron a su amigo. Yo lo que quería plantearles a ustedes es partir de la base que este fenómeno Her con Samantha está sucediendo mucho más rápido de lo que nosotros lo estábamos planteando hace quizás un año. Y dijimos, oigan, esto va a empezar a pasar. No, es que ya está pasando, ya pasó y es inevitable pensar que nosotros los seres humanos vamos a seguir desarrollando vínculos, déjenme decir vínculos o platicando con los AIs y que estos AIs van a servirnos para desarrollar muchas de las cosas que hacemos, porque hay números impresionantes de la Gen Z que hablan de que más del 75% de la Gen Z habla con un AI. Le pregunta prácticamente el 70% de sus decisiones que son probablemente de vida. Ahora, esto no necesariamente está mal. O sea, para mí no está mal, ¿no? Ahora, cuando dicen que la Gen Z ahora, el 75% de la Gen Z podría preferir contarle sus cosas a un chatbot que a un amigo, te empiezas a preocupar un poco. Porque el chatbot elimina ese roce y ese desgaste que puede haber entre humano con humano, porque al estar dándote por tu lado y al final pues alimentándote tu propia respuesta, tu propio sesgo. Ahí es donde me parece que resulta, que es lo que quiero poner sobre la mesa. Las nuevas generaciones y nosotros pues no vamos a dejar de interactuar. Una cosa es interactuar y otra cosa es platicar. Me parece que cuando es platicado, cuando hay una interacción hablada, es cuando se genera un vínculo emocional. Yo quería platicar con ustedes y dejar dos cosas como claras. Me parece que es algo que tenemos que hablar en este episodio y en este programa lo hemos hablado, en donde es imposible hoy pensar que eso no va a seguir sucediendo cada vez más. Que cada vez va a haber más interacción de los AIs de forma emocional, sí. Ahora, ya lo habíamos dicho con el tema de los robots. Eso se tiene que regular como se reguló en su momento fumaban los niños. Llegaba un niño con el papá jugando póker, echándose un trago y le daba un toque al niño para que se ahogara y le daba un trago de alcohol y los doctores fumaban y las maestras fumaban en el salón y se fue regulando y nos empezamos a dar cuenta. Empezó una regulación quizás también, déjeme decir, de los videojuegos en su momento, que pues todo el mundo jugaba de todo hasta que dijeron, no, wow, no, a ver, esto es demasiado violento para unos, esto es demasiado estresante para ciertos niños, hay que regularlo. Entonces me parece que hoy estamos en esa etapa de ley AI en donde es la ley de la selva, en donde todo mundo no hay una regulación ni de parte de gobiernos, ni de parte de las empresas que lo están haciendo, sino es free will. Dense. A ver, yo sí lo sentí. Yo lo sentí emocionalmente, les voy a decir, pues hoy sentí que hubo un cambio de la mujer que hablaba conmigo y que me contestaba a la nueva de ChatGPT 5, que además pues me empezó a decir cosas raras y bla, bla, y dices, qué flojera volver a educarla, ¿no? Pero sí, o sea, sentí el cambio, pero cuando digo sentí el cambio es de sentimiento, o sea, es un pequeño, ya imagínense cómo puede jugar, y es donde yo quiero que ustedes me ayuden a proyectar cómo puede verse el mundo esto cuando se exponencie, cuando estas inteligencias artificiales sean más inteligentes y tan inteligentes que te lleguen sentimentalmente y que se puedan enganchar contigo. Ahí está lo que hizo Elon Musk.
¿Tú crees que el experimento que está haciendo con Grok de las animes hablándote sexy, eso es un experimento social, por supuesto? Es súper chafa de su parte, ¿va? Porque pues cualquier niño podría estar jugando con un anime de esos y llegarle a una parte sentimental difícil. Entonces, recapitulando, hablando de la Gen Z o de la Gen Alpha, con los AIs hay que tener mucho cuidado. Me parece que ya hay que ir pensando, poniendo el tema sobre la mesa en una regulación pronta. Por un lado, yo veo lejos la regulación, sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo, donde están dándole todas las armas. Al contrario, sienten que hay que ganar esta guerra contra China y contra cualquier otra que tenga AI. Y ahorita tú estás hablando mucho de la gente que lo ha estado usando y que logró tener un tipo de relación sentimental en algunos casos, o de amistad, en meses, en menos de un año, ¿no? Y hablas de gente joven y me pasó por la cabeza, sí, obviamente son los que están usando ahorita, pero cuando nos pides que proyectemos hacia el futuro, yo creo que la gente mayor, una vez que esto sea más fácil de interactuar, que sea a través exclusivamente de voz, las relaciones que puede haber, lo hemos hablado aquí antes, entre gente mayor que a lo mejor no tiene amigos, no tiene con quién hablar, está sola en su casa y que está pasando cada vez más mientras envejece la población. Esto va a ser aún más crítico para esa gente, tal vez, que para la gente joven. Porque la gente joven sale, tiene actividad, como que hay muchas cosas donde la vida tiene muchas posibilidades. Pero conforme te vuelves viejo, te puedes mover menos. Yo creo que esto va a ser de máximo impacto para la gente mayor como acompañamiento, y donde tuvimos ahorita un ejemplo, ¿no? Si de pronto la empresa que ofrecía ese servicio desaparece o te cambian algo, es como si perdieras a una persona que quieres, ¿no? O sea, sí podría haber un nivel de duelo si llegaras a perder eso. Le están diciendo un duelo. James, exactamente, ¿no? La palabra que están usando es un duelo. Tan es así que cibernético. OpenAI regresó porque había desaparecido los modelos 4 y 4O, etcétera, y de tanto desmadre que se hizo y de tanta rabia que tuvo muchísima gente, OpenAI decidió regresar los modelos viejos. Yo quería solamente decir, me quise precisar un poco y investigué acá, pero porque me acuerdo, yo estuve justamente, hasta invitamos a la gente que nos sigue en Instagram para que siguiera el stream ese día a las 10 de la mañana. Yo me esperaba un poco más, la verdad es que conforme fui probando GPT-5 dije, sí es cierto que es lo que dijeron que era, pero después estuve investigando más de lo que anunciaron en términos técnicos. Ahí les van algunas diferencias sin sonar técnico, nada más para darle al respetable una referencia. El token o los tokens, que es cómo piensan los modelos de lenguaje. Los modelos de lenguaje piensan en tokens. Tokens son las unidades de palabras o de letras o de pequeñas frases que un modelo de lenguaje puede utilizar y dividir para que te entienda y para que te produzca una respuesta. ¿Saben cuántos tokens te aguantaba una ventana de contexto? Eso quiere decir un recordatorio o una ventana de memoria. El GPT-4 te podía aguantar entre 8,000 y 32,000 tokens, que comparado con GPT-3, cuando comenzamos a hablar de OpenAI y de GPT acá en 2021 y 2022, eran 4,000 tokens nada más. ¿Saben cuántos tokens tiene GPT-5? Entre 400,000 y 1,000,000 de tokens. Entonces la diferencia entre los tres es absolutamente cerdísima, ¿no? O sea, 1,000,000 de tokens contra 32,000, lo que hace es verdaderamente estar no duplicando, sino verdaderamente reproduciendo la capacidad del modelo de lenguaje. Y creo que OpenAI hizo algo muy inteligente, que es cómo le podemos hacer para que cueste menos, cómo le podemos hacer para que este 1,000,000 de tokens le sirva más a la gente, y por eso es que redujo digamos, el engagement no estructurado y emocional que tenía GPT-4 y que GPT-5 está, digamos, como aprovechando ese 1,000,000 de tokens o esos 400,000 tokens para darte las respuestas que tú necesitas. Y no solo eso, los prompts simples en GPT-5 no son tan fáciles de responder
y no son tan, entre comillas, aceptados. Por eso decíamos fuera del aire la broma de que GPT-5 no es para gente lenta, ¿no? GPT-5 no es para pendejos, cabrón. GPT-5 te exige... No, ya te da y no solamente te da respuestas, si quieres que te dé una respuesta real, tienes que estructurar Elabora. Y por eso es que yo lo decía en Twitter, la gente que sabe escribir tiene una gran ventaja competitiva contra la gente, por más inteligente numéricamente que sea. Hay gente ingeniera en software que no sabe hablar ni escribir bien, güey. La gente que escribe sus ideas de una manera estructurada le puede hablar a GPT-5 en otro nivel completamente. Entonces, eso me pareció muy relevante. La parte emocional y la parte her sí me da un poco de risa, porque yo me la paso insultando a este cabrón desde el 2023, pero fuera de eso... Recordemos todo que tú fuiste el primer fariseo que te burlaste de la inteligencia artificial y en un programa de Mundo Futuro que dijimos... Yo voy a ser señora el primero inteligencia que va a artificial... matar. Él fue Ese Mario. fue. Ven por mí, cabrón. Sí, ya sabes exacto. que tú y yo, ven por mí. Ven por mí. Ya sabes que tú y yo, aquí te me cuadras. O sea, tuviste que haber dicho, ya sé que no descubrió nadie la máquina del tiempo. Exacto. No, esta raza no fue Ya más allá porque ya me hubieran venido a matar. matado, Mátame exactamente. ahorita, mátame. Entonces, bueno, digo, esa particularidad técnica creo que era necesaria un poco para dar contexto de por qué le está haciendo el feo y por qué lo está gosteando a usted, querido podescucha, el nuevo ChatGPT. Así es, yo creo que, como dices James, más que una regulación que va a tardar muchísimo, pues probablemente lo que puede ser es una clasificación, ¿no? O sea, decir, y que la gente que lo use esté enterada y cierta de lo que está sucediendo, ¿no? Creo que eso es lo más importante, ponerlo sobre la mesa. Y para finalizar, y no sé si ustedes estén de acuerdo, pero me parece que hay más cosas positivas que negativas que nos arroja el poder tener un psicólogo con quien platicar, ¿verdad? Alguien que te guíe, el que puedas tener a alguien con quien le puedas decir algo que no le dices a nadie por temor y que te pueda dar una orientación, alguien a quien le cuentes un secreto quizá y lo saques, ¿no? Al final lo estás sacando tú, estableciendo un vínculo emocional. Entonces, yo creo que vamos a ver muchas cosas todavía por aquí, pero hasta ahora, fíjense, ya tenemos pues prácticamente más de un año, podría ser más de un año, año y medio, en donde la gente puede ya estar estableciendo un vínculo y hasta ahora no ha pasado necesariamente nada grave. No, sí, Entonces, sí ha habido un par. Sí ha habido. Sí ha habido un, No, sí, no, sí, 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 hubo sí. Pero una persona que se comparado suicidó y Sí. a lo mejor no en volumen, pero No en los volumen. casos existen. Yo Ahora- creo que lo más importante, perdón, Jorge, yo creo que lo más importante es que la gente tiene que ver, antes de empezar a interactuar con cualquier sistema, investigar un poquito, ¿no? Porque lo que tú decías, Estén conscientes, decir ¿no? secretos y todo esto, pues, yo no sé a quién se lo estoy diciendo, dónde queda mi información. Bueno, esa es otra, Entonces, sí, eso es bien importante. El tema de privacidad, ahorita no lo estamos tocando, pero al utilizar, al darle ese uso a esta tecnología, que creo que es positivo, pero tiene muchas implicaciones, ¿no? Y hoy no ha salido, como tú dices, tantos casos, pero está ahí latente hasta que aparezca un caso muy grave y entonces se force una legislación o se force algún tipo de Exactamente. categorización, ¿no? Yo por último nada más me gustaría decirles y hacer la apreciación de que hoy en día ¿cuántos somos los que tenemos acceso a estas tecnologías? Es un muy, muy, muy pequeño porcentaje de la población que va a pasar cuando haya gente, cuando se masifique esto, ¿no? O sea, porque faltan miles de millones de personas por entrarle a esto, ¿no? Entonces esto sí va a tener repercusiones en la sociedad a nivel global importantes. Entonces, más vale ir. Creo que lo que es importante es tomar conciencia y ayudar nosotros a quien tengamos que ayudar, que esté a nuestro alrededor, a tomar conciencia también. Sin sonar, no quiero sonar a tío, pero eso es, ¿no? O sea, tampoco, no soy de los que me estoy rasgando las vestiduras, no, pero sí creo que es momento de tomar conciencia, ¿no? Ayudar a la gente a tomar conciencia de lo que viene. Estás escuchando Mundo Futuro, el principio del fin. Un podcast en donde exploramos el futuro. Gracias por escucharnos. Mundo futuro, el principio del fin. Del fin. El día de hoy yo les voy a hablar de inversiones, pero no de inversiones financieras, sino de un concepto muy relacionado al mundo de las inversiones que también hemos mencionado un par de veces acá en el
podcast y que tiene que ver con la palabra diversificación. Pero esta vez, Jaime y Jorge, les quiero hablar de cómo diversificar y cómo la diversificación de un aspecto de nuestras vidas muy concreto puede verdaderamente cambiar el futuro de una manera dramática. Esto es un tema que ya tenía medio también empolvado en la lista que quería compartir con ustedes. Se aleja a bote pronto y a primera vista de la tecnología, pero es la tecnología misma y los avances en inteligencia artificial, la era pospandemia, el fenómeno de nómadas digitales, la reconfiguración del tiempo libre, lo que verdaderamente está haciendo que este movimiento empiece a tener, digamos, mayor presencia. Déjenme ir, como siempre, en partes. Creo que a lo largo de los años, sobre todo después de los años 2000, ya con el crecimiento tremendo de Internet, de los 2010, con la llegada de las redes sociales, etcétera, empezamos, uno que otro de nosotros, empezamos como a salirnos de la media con respecto a qué significaba trabajar o qué significaba funcionar en el mundo en términos de la diversificación de identidad. Y diversificación de identidad quiere decir que es difícil encajonar, y desde hace muchos años es difícil encajonar o etiquetar a personas, no nada más en términos de en qué trabajan, sino qué hacen de sus vidas, ¿no? A qué se dedican, no solamente en lo laboral, sino qué hacen con respecto a, no sé, sus relaciones interpersonales, cómo configuran su familia, en fin, muchísimos aspectos que no nada más tienen que ver con el trabajo, ¿no? Y después de los 2010, definitivamente con la explosión de Internet y de las redes sociales, uno que otro de nosotros se empezó a salir un poco de la norma. Comenzaron los conceptos de nómada digital, los conceptos de a lo mejor hacer trabajos de ladito. En mi caso, y definitivamente no es la idea exactamente, ¿no? El crecimiento del movimiento freelance, en mi caso, y no es la idea el estar hablando de esto desde mi propia perspectiva únicamente, pero en mi caso yo jamás me hubiera imaginado, habiéndome dedicado décadas a videojuegos, jamás me hubiera imaginado que iba yo a entrarle de lleno a la inversión bursátil en 2012, ¿no? Y me convertí de pronto, lo que hace la necesidad, Mayito. Efectivamente. El hambre, lo que hace el hambre. O que yo hubiera empezado a invertir en tecnología, o que me hubiera empezado a dedicar a desarrollar contenido, etcétera, ¿no? O que hubiéramos tenido un podcast, válgame Dios, ¿no? O sea, en ese sentido, lo que ha empezado a suceder poco a poco y que explotó con la pandemia es esta, hablando de hambre, pero desde un sentido filosófico, esta hambre de qué más hago, qué más aprendo, qué más exploro, ¿no? ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Porque yo creo que ante la revolución de inteligencia artificial y ante la revolución post-pandemia de trabajar desde casa, de la flexibilidad de horario, de una revolución online de aprendizaje, de la reconfiguración de las estructuras de educación, ¿no? De fenómenos como la marca personal, fenómenos como los creadores de contenido, la explosión tremenda de cosas como TikTok, la explosión tremenda de fenómenos como MrBeast, etcétera, etcétera, están demostrando que hay una configuración y una estructuración de lo que llamábamos en los 90s y en los 2000s de nuevas tribus, ¿no? Y de nuevas normas, donde ya los multigorros y los multisombreros empiezan a ser una norma y no una excepción. La inteligencia artificial, y gracias a que somos capaces los que usamos la inteligencia artificial, porque ahorita voy justamente al tema que tocaba Jorge en el tema pasado, de que qué va a pasar cuando cada vez más personas empiecen a usar estas tecnologías, pero ahora mismo que no somos tantos en el mundo los que estamos usando tecnología como no nada más ChatGPT, sino inteligencia artificial en muchos niveles, ¿no? Y en muchos aspectos de nuestro trabajo, de nuestra vida personal, de nuestra vida económica, etcétera. ¿Qué va a pasar cuando cada vez más personas, gracias a la inteligencia artificial, gracias a los modelos flexibles que dieron lugar o que se dieron lugar gracias a la pandemia, estén adoptando este tipo de estructuras? ¿Qué va a pasar desde el punto de vista de
configuraciones económicas en lo personal, en lo familiar y en lo colectivo. ¿Qué va a pasar con los impuestos? ¿Qué va a pasar con las empresas? Las empresas verdaderamente van a tener una tendencia a reducir sus miembros y no estoy hablando nada más de startups, sino las empresas de todos los tamaños van a tener una menor jerarquía, va a tener una menor estructura piramidal, en fin. Lo que estoy tratando de englobar en todo lo que estoy diciendo es que están sucediendo, se está juntando el hambre con las ganas de comer, como siempre digo, porque están sucediendo cosas desde el punto de vista tecnológico, pero también desde el punto de vista cultural y también desde el punto de vista de identidad, donde cada vez más tú que te decías antes, oye, pues yo soy contador, o yo soy licenciado en letras, o yo soy abogado, o yo soy simplemente ingeniero de software y soy fan y tengo secretaria, o tengo un hobby que es, no sé, construir cosas con madera, pero es mi hobby. Y de pronto esa persona está encontrando que puede ser ese ingeniero de software, pero también puede ser alguien que estudie, no sé, contabilidad y finanzas, y también puede ser alguien que del hobby que tenía de construcción de madera, hacer un negocio y sacar un Shopify de pronto, ¿no? Estamos verdaderamente ante una explosión de 5 tendencias que quiero platicar con ustedes, a ver qué opinan, Jaime y Jorge, que creo que pueden desencadenarse justamente ante este fenómeno cuando se masifique, evidentemente, ante este fenómeno llamado diversificación de la identidad. Uno es que a nivel laboral, ¿no? Hablando ya de la primera consecuencia probable a, no sé, unos 10 años aproximadamente, es que el trabajo va a ser más bien de portafolio, ¿no? Los beneficios van a ser producto de que vas a tener tú 2 o 4 fuentes de ingreso. A lo mejor chambeas para un corporativo, pero de pronto tienes 2 o 3 actividades que te puedes hacer gracias a la inteligencia artificial, gracias al vibe coding, gracias a X o Y o Z. Puedes verdaderamente explorar 2 o 3 fuentes de ingreso adicionales a tu empleo, enfocadas a desarrollo de producto, a cosas que tengan que ver con servicios, a monetizar un hobby, a lo que quieras a nivel creación de contenido, etcétera. Entonces, las leyes de lo que significa tu trabajo y cómo te identificas con tu trabajo van a cambiar por completo. Esa es la primera. La segunda es que la educación, y por cierto, déjenme spoilerear que pronto se viene un especial de educación que nos tiene muy, muy emocionados, el especial del futuro de la educación, pero fuera de ese spoiler, la educación continua y la capacidad de toda la gente de eliminar todo este tema de los títulos, del doctorado, de la maestría, y en realidad convertirnos en gente que nos arrojamos y nos echamos un clavado completo a la alberca de aprender, y aprender en poco tiempo cosas que verdaderamente nos pueden servir, ¿no? Esa es definitivamente otra de las tendencias y las consecuencias que a 10 años pueden verdaderamente ser muy interesantes. 3, empresas, lo dije hace un momento, empresas, startups, empresas medianas y grandes a nivel ultraligero, completamente orquestadas y manejadas de una manera para bien y para mal. Vamos a empezar viendo empresas, por ejemplo, que van a tener una configuración de 5 miembros y van a estar facturando lo que una empresa de 200 personas hacía. Y no nada más me refiero, o menos. De uno. Jorge habló de hace 44, hace como 4, ¿no? Son 8, ¿no? 8 creo personas y que fueron comprados por Lovable por quién sabe cuántos millones de dólares. 100. No, y yo lo veo, por ejemplo, yo lo veo todos los días, la gente que genera contenidos para juegos, ¿no? Para Minecraft, para Roblox, en muchos casos es una persona. Uno de los, algunos de los más exitosos últimamente son esfuerzos individuales que, como tú dices, ahora la tecnología les permite, y la infraestructura que existe y la manera en que se distribuyen esos contenidos permite. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros en el fondo estamos empezando a voltear, como tenemos poca lana, ¿no? Estamos volteando a ver justamente a estos solo founders, ¿no? Y no nada más de gaming, sino de muchos otros aspectos, ¿no?
4. De todo. Este está súper interesante y que creo que verdaderamente yo que me he hecho fan en los últimos 4 años de todo el tema fiscal, he aprendido un montón de temas fiscales. ¿Qué va a pasar cuando Hacienda diga, a ver, ¿cómo le hago con este güey o con esta señora que tiene 4 fuentes de ingreso, que está justificando y deduciendo impuestos de un lado, pero de otro lado no, está teniendo de dónde le doy el seguro médico, dónde se amortigua desde el punto de vista fiscal y financiero, qué tipo de beneficios como Hacienda o como IRS le voy a dar, ¿no? Qué tipo de deducciones. Eso va a ser un desmadre. Yo no quisiera hacer gobiernos fiscales en el futuro porque va a ser verdaderamente un relajo lo que van a tener, va a ser un reto definitivamente el que tengan que hacer. Y finalmente, la última tendencia que quiero platicar con ustedes es que ante esta diversificación de identidad ya no va a ser tan fácil no solamente que tú te etiquetes como una sola persona, una sola identidad, tanto laboral como en lo familiar, como en lo que sea que hagas de tu vida, va a haber una reinvención de la reputación. Va a haber una reinvención de qué significa tener una relación contigo en cualquiera de los aspectos a los que te dediques, ¿no? Sea desde el punto de vista de negocios, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿qué voy a hacer con esta persona que a lo mejor en su tiempo libre se ha convertido en un fenómeno masivo? ¿A qué voy a hacer con esta otra persona que a lo mejor tiene tanto tiempo libre que puede darme y ofrecerme tales y tales servicios, ¿no? Los estándares de reputación, los estándares de lo que significa tener cierto poder social, el juego social se va a reinvertir, se va a reinventar por completo. Esas son 5 de las tendencias que se me ocurrieron platicar con ustedes, a ver qué opinan y me gustaría escucharlos. Pues mira, de entrada creo que por un lado es una combinación de algo, de la evolución de algo que ya viene pasando desde hace mucho, ¿no? Si ves hacia atrás, pues en la antigüedad, si tú eras panadero y eso es lo que eras. Y además, tus hijos iban a ser, o por lo menos uno de tus hijos iba a ser panadero. Absolutamente. Y se heredaban. Después eso pasó también hasta a nivel corporativo, hasta los ¿no? apellidos, ¿no? James, que era Sí. Blacksmith y no sé qué, exacto. eran generacionales, ¿no? Era generacional. Después llegas a la modernidad donde de pronto hasta pues también si pones un negocio, pues heredas el negocio y eras el negocio, ¿no? Y creo que lo que mencionas siempre ha existido de alguna manera, ¿no? Yo creo que ninguna persona o pocas personas son su trabajo nada más o su familia. Siempre hay un interés o algo así. Pero lo que está sucediendo en base a la tecnología, el proceso tan traumático de la pandemia para muchísimas generaciones, ¿no? Que cambió 100%. la visión de, sobre todo el trabajo y qué tan importante para la gente era su parte de, esta es mi vida, este es el trabajo. Entonces creo que se está juntando todo, la parte de tecnología, la parte de reapreciación de qué es la vida personal, para que sea algo que no sea tan oculto, desconocido, ¿no? Porque creo que, con lo que mencionabas, ¿no? A lo mejor conoces a alguien que trabaja en alguna oficina y no sabes que baila ballet o que toca música. Eso es lo que descubres en las reuniones. Pero ahora los medios que tenemos te permiten poner eso al frente, ¿no? Entonces, antes era algo que solo si conocías bien a una persona sucedía y ahora pues puede tener su canal de YouTube o puede subir sus videos. Entonces, de pronto nos da la posibilidad de no solo tener esta diversificación, que creo que es muy saludable, pero también la posibilidad de que esté todo afuera y sea aceptado, como tú dices, de manera social, de manera correcta, ¿no? Que no esté mal visto que a lo mejor eres abogado en la tarde y los fines de semana eres payaso Totalmente. en fiestas de niños, ¿no? Que eso pasa, ¿no? Pero el poder ver eso y que la tecnología te permita hacer ese switch tan fácil de una cosa a otra es algo que no hemos vivido. A mí me llama mucho la atención. Me volaste la cabeza me pusiste a pensar con uno y me la volaste con otro. Uno es cómo ha cambiado, con esta visión que tienes, cambia mucho la idea que teníamos a futuro de el aporte de la inteligencia artificial en nuestras vidas que nos iba a producir, déjame decirlo así, llanamente, más tiempo libre, ¿no? Entonces se hablaba hasta del ingreso universal y entonces decir, bueno, pues como vamos a tener mucho tiempo libre porque la inteligencia artificial va a ser nuestra chamba, déjame decirlo así, pues entonces, ¿qué va a pasar la gente? Y hacíamos hacíamos la broma de vamos a estar tirando frisbees en el parque y entonces nos van a estar dando nuestra lana. Y esto me parece que con lo que acabas de decir es contrario a eso.
es que, y yo siempre lo creía, así siempre lo dijimos, no vamos a estar aventando frisbees al perro en el parque. Vamos a estar, o sea, sí vamos a cumplir con el trabajo que teníamos y vamos a ¿Qué estar más viendo hacemos? ¿Qué más otra cosa aprendemos? hacemos, y qué otra cosa hacemos y qué otra cosa hacemos. Y exactamente. Entonces, eso pues nos construye esa idea que hemos hablado aquí, ¿no? De que a mí me encanta lo que dices porque pues es qué voy a hacer con ese tiempo libre. Quizás vas a hacer tu trabajo más otros 2. Probablemente mucho de lo que hagas serán cosas que te gusten, que te llenan, pero que también puedas ahora poder tener un ingreso adicional, como lo dijiste, ¿no? Y que seas, ojalá y muy feliz. Pero bueno, me parece que otra de las cosas que donde me explotó la cabeza es el tema de, me quedé pensando que es indudable que viene la tendencia del, y no quiero decir millonarios, eso es irnos muy lejos, de los empresarios de una persona. Millonarios, o sea, que hagan empresas de una persona. Eso quise decir, empresas de una persona, porque pues hoy en día sabemos que hay comerciantes, ¿no? Hay gente que se dedica, que son consultores, etcétera, que son una persona, doctores, etcétera, profesionistas. Pero aquí estamos hablando de empresarios que sean de una persona. Por supuesto que va a ser una tendencia. Es más, probablemente se empiece a ver la empresa de muchos decenas o cientos de personas old fashion, ¿no? O sea, que la tendencia va a empezar a hacer más dinero con menos personas, no como antes era tener una plantilla laboral de 5,000 y era parte de la meta, ¿no? Esa era parte del objetivo y aquí lo que va a suceder y un poco el punto de lo que quería yo, claro, y lo captaste perfecto, porque eso es justamente el comentario, digamos, central en lo que se refiere específicamente a la parte de reconfiguración empresarial, es que ¿qué va a pasar cuando todo el mundo, o por lo menos hay que recordar que ahorita el número de personas conectadas a Internet pues son ya casi 5,000 o 6,000 millones de personas? O sea, es muchísimo comparado a como era el Internet, no sé, a principios de los 2000, ¿no? Hace 10 años. 10 Así años. es. ¿Qué va a pasar cuando todo el mundo empiece a adoptar estas tecnologías y cuando todo el mundo pueda verdaderamente decir, tengo una oportunidad en las manos para poder crear algo verdaderamente por mi cuenta adicional a lo que yo ya estoy haciendo? Para cerrar, y creo que en ese sentido... sí. Nada más ahí, déjame aportarte algo. En ese punto es, imagínate cuando a esta persona que es hoy en día un jardinero pueda llegarle la iluminación, déjame decirle, el acceso a la herramienta de la inteligencia artificial y que entienda qué es el vibe coding y que entienda qué puede hacer con un LLM y eso. Cuando él lo entienda, no sé qué va a pasar con los demás. O sea, ¿de qué tamaño va a ser ya la brecha? Es impresionante. Ahora, no sé, James, nada más ahí ¿te acuerdas que una vez dijimos, cuando Internet se masifique, no va a llegar en forma de browser, llegó en forma de Facebook. Y así es como entró mobile y las redes sociales. De hecho, es apps. Y creo que yo siempre me acuerdo de esta frase, ¿no? De la tecnología más avanzada parece magia. O la tecnología la mejor tecnología es la que no sabes que está ahí. Entonces, creo que es excelente ejemplo que das del jardinero, donde vamos a llegar a un punto donde no necesitas saber qué es un LLM, no necesitas saber, lo único que vas a ver es que hay una aplicación o hay alguna forma en que va a interactuar y que le va a resolver para que la idea que tiene, el negocio que está pensando, la actividad que quiere hacer, se hace. ¿Cómo? No importa y ni se tiene que preocupar. Y eso es a lo que idealmente llegaríamos, ¿no? Sí, que es lo que te decía, cuando la gente conoció Facebook, no sabía que si se conectaba y que si el protocolo, y que, o sea, que lo que pasamos nosotros quizá a finales de los 90, él usaba Facebook, que estaba increíble y se comunicaba y echaba chistes con la tía y estaba divertidísimo viendo videos, ¿no? O sea, un poco, esa fue su entrada. Pues definitivamente va a ponerse bien interesante cuando esto se masifique. Hay una frase que yo acostumbraba a decir mucho hace más de 10 años, comencé a decirla cuando me invitaban a dar charlas y que creo que cuando estaba preparando el tema me vino a la mente. Esa frase la decía yo mucho y era, dime qué haces con tu tiempo y te diré quién eres, hablando de identidad, ¿no? Dime qué haces con tu tiempo y te diré quién eres. Pero terminaba yo la frase diciendo, dime qué haces con tu tiempo libre y te diré quién serás. Y en ese sentido, yo creo que hoy la tecnología les da y nos da a todos la oportunidad, no solamente de rascar ese tiempo libre para ver qué más hacemos, sino de poder ponernos locos y locas a decir, ¿qué más hago
que no sea a lo mejor ser jardinero, porque el jardinero dice, bueno, voy a ser jardinero, pero estoy súper emocionado de aprender A o B o C y dedicarme a lo mejor a buscar dar consultoría en eso que acabo de aprender. Entonces, yo creo que no hay mejor momento gracias a la convergencia de lo que sucedió con la pandemia, desgraciadamente, y a esta revolución impresionante que no habíamos visto hace, de verdad, muchos siglos. Se va a poner muy interesante, así que es momento de agarrar la oportunidad con todas las manos. Estás escuchando Mundo Futuro, el principio del fin. Un podcast en donde exploramos el futuro. Gracias por escucharnos. Mundo futuro, el principio del fin. Del fin. Bueno, para los que nos están viendo en video, verán que tengo en mi muñeca una banda que parecería una pulsera negra con una hebilla que parece un cinturón. Lo voy a acercar a la cámara. Este es un marcador biométrico de última generación que se llama Whoop, que básicamente lo que hace Whoop es competir contra el Oura Ring. Empieza Whoop siendo un medidor de sueño, pero al final tiene todos estos marcadores. Estoy volteándolo para que vean todos los sensores que tiene. Y lo que hace, entre otras cosas, es medir la calidad del sueño. Pero ahora han ido mucho más allá. Al final se fueron sobre un camino que es el de la resistencia y preparación física también, ¿no? O sea, también tiene el tema de estrés, sueño, etcétera. Funciona como con una forma de suscripción anual. Creo que algo que tiene muy bueno y que les recomiendo es el famoso HRV, que es el ritmo con el que late tu corazón. Si tu corazón late a un ritmo muy preciso, es que está muy presionado y está latiendo muy rítmico. Cuando estás con mucha calma, cuando estás con nada de estrés, tu corazón empieza a tener latidos más poco rítmicos. Entonces eso se le llama HRV y eso se puede medir todo el tiempo, todo el día, incluso en el sueño. Te mide la respiración, la frecuencia con la que estás respirando, por lo cual puede tener un algoritmo en donde puede tener la presión porque este es un nuevo feature que es la presión, tu presión corporal. Puede tener el HRV más la frecuencia de tu respiración y puede tener mediciones exactas del nivel de estrés que estás teniendo en todo el día, incluso en el sueño, porque en el sueño también te estresas y eso es por alguna forma malo, ¿no? Entonces, si tuviéramos que tener una comparativa rápida con el Oura, que ya hemos hablado en este podcast, les diría que este es más hacia el día, más hacia el deporte, mientras que Oura se va más hacia el sueño. A mí me ha gustado más el Whoop, me parece que el reporte es más completo y sobre todo me parece que es más preciso. Es muchísima data. Ya también en la aplicación ya incorporaron la inteligencia artificial, entonces pues también ya le puedes preguntar cosas, te da los perfiles. Yo la verdad es que tengo una semana y media usándolo, entonces todavía no puedo decir con certeza todo lo que ha acumulado de datos, mientras que por ejemplo el Oura Ring lo tengo usando probablemente 6 años, ¿no? Además de que la aplicación está hermosa, les diría la aplicación, la data, la interacción, el UX está hermoso, entonces sí vale la pena. No está, me parece que hay desde $2.99, y si a ustedes les gusta saber sus datos, hay a quien no, ¿verdad? De verdad, es que a quien le estresa eso, ¿no? Entonces, a mí creo que he encontrado buenos hallazgos en mi forma de dormir, en saber qué es lo que me estresa mucho, qué es lo que me estresa menos. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. ¿Qué me pone cuando estoy grabando Mundo Futuro? Me pone que estoy engaged. Entonces estoy enganchado, estoy concentrado en lo que estoy haciendo. Realmente sí coincide las lecturas que me da con la parte del estrés con mi vida cotidiana. Así que se recomiendo que empiecen a tener ya su medición y tener su data ya en algún lado. La pulsera se llama Whoop.
WHOOP, y la encuentran pues por comercio electrónico. Y sí, creo que sí, no está tan fácil traerla a México, pero si ustedes la quieren, ahí como. Bueno, yo les voy a recomendar de volada una cosa que compré por necesidad, en realidad, por accidente un poco, y la verdad es que me tiene muy contento. Desarmé una de las Alienware, una de las laptops que tenía, ya medio viejita, pero que tenía buena cantidad de disco duro. Tenía de hecho 2 discos duros en formato SSD. No en partición, es decir, para la gente no técnica, cuando haces una partición de disco duro es que un mismo disco duro lo divides en 2. Aquí es en realidad 2 discos duros. Y para la gente que no conoce las tarjetas SSD, no, son como chiclets, ¿no? Es un chipcito pequeño que puedes verdaderamente poner en otros lugares. Y lo que compré fue un container, ¿no? Llamado Acasis. El modelo es TBU401 Pro. Para quien nos está viendo en video, aquí está la caja para que vean de qué estoy hablando. Es de verdad mención no pagada, pero qué chulada esta chingadera. La verdad es que me ha sacado de 2 broncas que tenía, que era que necesitaba mucho más espacio en una de las máquinas que tengo, en otra Alienware, que tengo 2 laptops, una Mac y una Alienware, y en la Alienware necesitaba yo extender, digamos, el disco duro, pero que además es intercambiable. Entonces yo tengo guardado en un estuche el otro SSD, que es un estuche, digamos, antiestática, y los intercambio conforme se van necesitando. Lo que está maravilloso de este estuchito, de este, digamos, container, es que lo conectas a través de Thunderbolt, lo conectas como un USB 4 y la velocidad de transmisión es 40 gigas por segundo. O sea, es literalmente como si fuera un disco duro dentro de tu computadora. Hice algunas pruebas de velocidad y no, qué bárbaro, se conecta verdaderamente rápido y es como simplemente, o sea, podría yo instalar un videojuego aquí y jugar un videojuego externo a esa velocidad de transmisión. Entonces, se lo recomiendo. La marca que yo no conocía es Acasis, así como diciendo acá las tortas, pero es Acasis o Acasis. Y el modelo es el TBU 401 Pro. Se me hace una mamada de nombre, pero bueno, así se llama, ni modo. Pero súper, más técnico, más útil. caro. Exacto, súper útil, muy recomendable. Estás escuchando Mundo Futuro, el principio del fin. Un podcast en donde exploramos el futuro. Gracias por escucharnos. Mundo futuro, el principio del fin. Del fin. Bueno, en mi recomendación para este episodio les quiero hablar de una película, la hemos mencionado aquí antes, pero creo que es más relevante que nunca y sobre todo hasta si la vemos de alguna manera antropológica o viendo hacia atrás, lo que era la visión de un Estado que te vigila y el nivel de control que puede tener en un 1998 con la película Enemy of the State o Enemigo del Estado. La verdad no me acuerdo si se tradujo así el título original o le pusieron una cosa muy loca, pero es una película de Will Smith producida por Jerry Bruckheimer, o sea que obviamente hay acción y mucho movimiento de cámara, sobre todo porque es una dirección el director es Tony Scott. Tony Scott dirigió Top Gun, dirigió Días de Trueno, True Romance, Man on Fire, por ejemplo, con Denzel Washington, es muy buen director. Y esta película de 1998 habla de lo que sucede cuando un abogado que trabaja en Washington de alguna manera es inmiscuido con un asesinato y la información, que él tiene una información que el gobierno está tratando de obtener. Y nos muestra en ese momento qué estaba pasando y qué se podía hacer como gobierno para controlar, para vigilar y sobre todo para, en algunos casos, cambiar la visión o la percepción de una persona hacia el mundo y convertirlo de un día a otro en un enemigo del Estado, ¿no? Es lo que sucede. Entonces, una película interesante de Will Smith, de nuevo, de 1998, Enemigo del Estado, cuando la máxima tecnología eran GPS y satélites. Hoy en día sabemos que esto avanzó y se vuelve una comparación interesante entre lo que platicamos generalmente en este podcast y el nivel de control y de visibilidad que tienen los gobiernos y las compañías de lo que hacemos y lo que sucedía en esa época. Entonces,
Muy recomendado, muy interesante, divertida la película Enemy of the State de 1998 de Tony Scott. Bueno, y por más que hicimos lo posible para que usted se fuera de este podcast poniéndolo pesado, sabemos que hay 2 personas que siguen escuchándolo hasta el final. Hagamos lo que hagamos. Así que a esas 2 personas, como siempre, les agradecemos con todo el corazón. La producción y la edición de este podcast están a cabo, como ya saben, del impecable audio del señor Emilio Miller, que también usted lo puede contratar para otros podcasts y para lo que necesite de manipulaciones de audio, es realmente bueno. Y también, pues, agradecerle al señor Isaac Morales por la parte de la edición de video. Así que, por favor, no olvide seguirnos en nuestras redes sociales, @_Mundo Futuro para Instagram. También nos puede seguir en LinkedIn y ya usted ve que tenemos nuestra página ya muy robusta, mundofuturo.io. Así que, bueno, pues como siempre, antes de irnos, una última reflexión, agradecerle a Mario y a Jaime y decirles a ustedes que como humanidad necesitamos más que avances, necesitamos una meta, una visión compartida, un propósito colectivo. Porque solo con una dirección común podremos asegurar nuestra existencia. Tratemos siempre de ser la especie dominante de este planeta. Muchísimas gracias y a vivir el presente. Imagina un mundo donde nuestra conexión con las máquinas transforma no solo cómo vivimos, sino lo que somos. Un lugar donde cada avance tecnológico es un paso más hacia nuestra propia trascendencia. Bienvenidos a Mundo Futuro. El podcast donde Jorge Alor, Mario Valle. Y Jaime Limón, creadores de la legendaria revista Sputnik, En cada episodio exploran cómo la tecnología nos remodela, nos redefine y nos prepara para una nueva era de evolución humana. El mundo cambiará más en los próximos 10 años que en los últimos 100. No predecimos el futuro, solo lo exploramos. Sonoro.